dos maestros de composición, los dos me influenciaron mucho y bueno, pues los dos también son grandes referentes para mí, no solo, digamos, pedagógicos, sino también como artistas, como creadores, ¿no? Uno Ramón Ramos aquí en Valencia y luego Leonardo Balada. Eso en cuanto a los compositores. Y luego en cuanto a los directores, pues hombre, a ver, referencias históricas, yo por ejemplo, la figura hay figuras, ¿no? Figuras en la dirección que siempre me han llamado mucho la atención, como Leonard Bernstein. Mis profesores han sido referentes para mí, naturalmente, Enrique García Asensio, Manuel Galduf, Eduardo Cifre. Y luego a partir de ahí, bueno, pues en la línea de sobre todo Enrique García Asensio, la línea aquella de Chelevidaque, ¿no? Pero luego de directores que estén, de otros directores que estén todavía hoy en vivo, el que más me llama la atención es Simon Rattle. Para mí, su manera de dirigir, sobre todo su personalidad, su manera de programar, es un director que para mí sobresale de todo el resto. No sé. Qué guay. Bueno, yo por mi parte, a ver, me gusta también, por supuesto, si empezamos a echar mano a tirar del hilo de todos los periodos, pues obviamente no se puede olvidar nunca uno de Mozart, de Beethoven, sabes que siempre están ahí, por supuesto, en la cúspide, pero bueno, yo tengo una cierta predilección siempre, ¿no? Y cuando me pasa muchas veces que cuando escucho música clásica, no porque yo me pare a escucharla, sino porque a lo mejor está puesta en la radio o porque suena en algún sitio y me salta siempre el chip con música del impresionismo, ¿no? De compositores impresionistas. Es cuando mi cerebro, de momento, se para a prestar atención, ¿no? Es como, ostras, entonces me doy cuenta que estoy escuchando un Debussy, que estoy escuchando un Ravel. Entonces, digamos que ese sería mi periodo fetiche, ¿no? Donde me siento más identificado, sobre todo me atrae mucho el tema de la orquestación, de la instrumentación, ¿no? De hecho, tengo muchas partituras, me encanta analizarlas, ¿no? Por ver todos los recursos que hay dentro, por los colores, por el uso de los colores, del subjetivo, ¿no? de la música. Y también, desde muy jovencito, escuchaba muchísima música y conectaba mucho con los compositores nacionalistas rusos. También, muchísimo. Cuadros de una exposición de Mussorgsky es una obra que le tengo un especial cariño. De hecho, mi obra del Olimpo de los Dioses es como una especie de homenaje personal a Mussorgsky con sus cuadros de una exposición. Por supuesto, las sinfonías de Tchaikovsky me encanta también, me siento súper identificado, ¿no? Con el uso de la melodía, sobre todo. Y bueno, realmente es ese, ¿no? Sobre todo los compositores del periodo impresionista. Y por decir contemporáneo, entre comillas, porque ya realmente Stravinsky ya no sería ya contemporáneo, ya sería casi clásico, ¿no? Si lo comparamos realmente con los compositores ahora de vanguardia actuales con lo que están haciendo. Pero es cierto que Stravinsky también me llama muchísimo la atención, ¿no? Sobre todo también por su uso de los colores de la orquestación. Así que serían digamos, de estos dos periodos, esos compositores. Y no me olvido, dentro, por supuesto, del campo que yo también trabajo, que es de la música de cine, los considero, a muchísimos compositores de ellos, los considero al mismo nivel, por supuesto, que cualquier compositor de primer nivel, digamos, del lado sinfónico, ¿no? Y yo, por supuesto, como muchísimos músicos, compañeros, pues siento mucha admiración por John Williams, ¿no? Por su uso de la melodía, ¿no? Por lo mismo, por la orquestación. Entonces serían estos un poco los nombres, ¿no? A destacar por mi parte. Y luego, con respecto a directores, quizá es un lado en el cual yo tampoco pierdo mucho la cabeza con uno en concreto, ¿no? O tampoco, digamos, que tengo un director que digo yo, es que me escucho todas las sinfonías dirigidas por él o me encanta. Soy un poquito más laxo con eso, ¿sabes? Me gustan todos los directores siempre y cuando aporten algo nuevo, algo fresco, algo diferente, y ya cada uno con su técnica. Porque hemos viendo la cantidad de grandísimos directores que hay, cada uno lo vemos haciendo las interpretaciones a su manera. Uno tiene la técnica más clara, otro tiene la técnica menos clara, pero realmente lo que me llama la atención es un director que aporte algo nuevo, ¿no? Que sea claro, que conecte bien con los músicos. Quizá coincido con Andrés, ¿no? Con Leonard Bernstein, no solamente como director, sino yo creo que el atractivo para mí de Leonard Bernstein es la figura completa de músico, ¿no? Ya como pedagogo, como director, como pianista, como también conferenciante, ¿no? Cómo se comunica con la gente. Quizá es la figura, para mí, a lo mejor que más
pueda sentir yo atracción por la figura en general, no solamente como director, sino como el todo, el músico. Sí, lo que comentas, Oscar, en relación a Leonard Bernstein, vosotros os sentís de alguna forma reflejados o buscáis un poco, porque sois también músicos muy versátiles, ¿no? Sois compositores, músicos, también profesores, directores, ¿no? O sea, buscáis, de algún modo, habéis intentado también buscar esa figura de Leonard Bernstein en vuestra trayectoria. O sea, ¿os habéis sentido identificados en cierto modo? A ver, Leonard Bernstein es una figura que eclipsa prácticamente todo lo que tiene alrededor. Como pianista era excelente, como director yo lo he destacado porque me parece una pasada, y como compositor impresionante. No obstante, yo creo que cada uno luego traza su camino. Es decir, yo, por ejemplo, cuando tocaba, yo empecé como profe de trompeta. Mi vida era la trompeta de joven, junto con el piano, pero sobre todo la trompeta. Tocaba y empezaba a componer. Luego dejé la trompeta, dejé el piano, ya me dedicaba a dirigir, porque me encanta dirigir y componía. Pero que el hecho de practicar más de una actividad no es por inspiración de la figura de Bernstein, porque tampoco es... Él sobresalió por la personalidad que tenía y por todas las facetas, porque destacó en todas sus facetas. Pero muchísimos otros compositores dirigen, muchos directores componen, casi todos dan cursos y enseñan. Es decir, que tampoco... O sea, la idea de diversificarse un poco todo terreno, de hacer esto y lo otro, no viene tan inspirada por la figura de Bernstein, realmente, al menos en mi caso. Claro, bueno, es lo que comentaba. Quizá esa inspiración viene por el hecho, digamos, del cómo conectaba, ¿no? con la gente, no solamente con su técnica de dirigir, que de hecho hay mucha gente que la alaba y hay otra gente pues que hace comentarios, que lo he leído en un montón de libros, ¿no? Que hacen comentarios de que no era claro o de que realmente no era el más refinado, ¿no? Quizá no es el director más refinado, según decían. Es que esto depende de los músicos a quien le preguntes, ¿no? Pero lo que sí realmente yo he absorbido, ¿no? De la figura de Leonard Bernstein era ese abanico de posibilidades que ofrecía con todo. A la hora de dirigir, ¿sabes? Veías la técnica que utilizaba, veías el contacto con el músico, pero es que ahora a la hora de componer lo mismo, o sea, lo mismo te hace musicales como Leonard Bernstein, que como West Side Story, ¿sabes? Que te está haciendo una sinfonía, un sorbido. Entonces, digamos, ese dinamismo, ese abanico amplio que tiene es lo que a mí sobre todo me llama la atención. Y por otro lado, la pedagogía. O sea, no todos los grandes directores o todos los grandes compositores tienen que ser buenos pedagogos. ¿Sabes? Es que hay compositores que son unos fenómenos, pero a lo mejor después, a la hora de enseñar, pues no tienen esas habilidades, ¿no? Entonces me llamaba la atención que incluso en el campo de la pedagogía pues lograba llegar, ¿no? Lograba llegar a todo el mundo y me llama mucho la atención. ¿Alguien se ha dejado el micro abierto? Deje tú, va. Yo creo que lo podéis silenciar. Una bolsa blanca con algún detalle, una serigrafía en la que estén los... Serezade, ¿no lo puedes silenciar tú desde tu Ya está. Disculpadme, vale. Es que no le encontraba el vídeo. Perdonadme, ¿eh? Disculpad. Esto no es nada para la cantidad de cosas que se están viendo ahora en las charlas de Zoom, ¿eh? Sí. Ahora mismo me casa una tía por detrás ahí, en bolas. Bueno, ¿vale? Hay otro... Hugo, por favor, cierra el micro. Estamos escuchando. Bueno, Andrés, ¿cuáles han sido tus primeras referencias? ¿Cuáles fueron tus primeras referencias que tuviste de la trompa? Tú como trompetista lo tendrías cerca, ¿no? ¿Qué primeras referencias tuviste, ¿no? De trompistas conocidos o...? Bueno, pues, a ver, ¿te refieres en general como músico o como compositor ya? Pues, un poco... sí, como músico y luego posteriormente como compositor, ¿cuál fue tu referencia? No sé, coméntanos un poco. A ver, yo como compositor realmente
O sea, el primer trompista por el que empecé a escribir para trompa fue Daniel Burr. Tuve la suerte, la inmensa suerte de tener un contacto con él a través de unos cursos que él daba en Murcia, cuando yo era interino de trompeta, profe en Murcia, y lo conocí así, bueno, y así surgió mi primera obra para banda, para trompa sola, ¿no? Él me la pidió y bueno, una maravilla es escribir para él y luego toda la trayectoria que esa obra ha tenido. Por tanto, Daniel Burr sería una primera figura que a mí como compositor me influyó muchísimo, ¿no? Casi todas las obras que he escrito han surgido siempre por petición por iniciativa de algún trompista o así. Por ejemplo, no sé, Gómez de Veta fue la persona a la que le dediqué mi cuarteto de trompas. La obra para trompa y guitarra también fue para Daniel Burr. La obra para trompa y piano, que es un extracto del solo aquel que comentábamos antes de la Sinfonía de la Vall de la Murta. Eso lo hice para Monet. Bueno, diferentes solistas, y la verdad es que he tenido la suerte precisamente de, como te digo, que a través de mis piezas, pues tener contacto con grandes trompistas que las han ido tocando, ¿no? En el tintero han quedado cosas, por ejemplo, mi colega Juanjo Gimerá, que hace años ya me pidió una obra para trompa natural, que está todavía ahí en el tintero, pero ya te digo, hombre, no quisiera destacar nombres más allá de los que me pidieron obra o para los que he compuesto, porque la cantidad de grandísimos trompistas que he tenido la oportunidad de escuchar en bandas, en orquesta, incluso dirigirlos, pues creo que hay una escuela de trompa y una tradición de trompa en España impresionante. Luego hablaremos un poquito más de este repertorio de obras que tienes tan interesante, Andrés. Óscar, ¿tú qué repertorio, o sea, perdón, qué referencias tuviste, qué primeras referencias tuviste de trompa? Bueno, yo realmente y lamentablemente he empezado realmente a profundizar a raíz de la única obra en sí que he hecho para trompa, que es mi concierto Connection, concierto para trompa y orquesta, que justamente se estrenó el año pasado con la Orquesta Nacional de España y con Salvador Navarro. Ese ha sido realmente mi primer acercamiento a la trompa, donde he podido profundizar, ¿no? Y donde he podido empaparme más. Si te soy sincero, de ahí para atrás es un instrumento que siempre me ha encantado, ¿sabes? Os he conocido a vosotros, a Sherezade y a ti en la Honde, ¿sabes? Y os he visto tocar y yo siempre alucinaba, ¿no? Con todas las posibilidades, pero nunca me había parado a profundizar en nombres en sí de solistas, ¿no? Lo único que sí recuerdo, no sé si lo vais a conocer o a lo mejor no es muy conocido en el entorno sinfónico, pero hace justamente 11-12 años, cuando yo marché a estudiar a Los Ángeles, tuve la suerte de escuchar un concierto de trompa en directo de John Williams. No sé si conocéis el concierto de trompa de John Williams. Y el solista era el solista habitual que ha grabado la inmensa mayoría de bandas sonoras de John Williams, que es Jim Thatcher. No sé si lo conocéis. ¿Sí? ¿Es conocido en el mundo así de sinfónico? Sí, conocido, sí. Pues yo... Sí, de hecho el concierto de John Williams en España fue estrenado por Juan Manuel Gómez con la orquesta de Bilbao y bueno, fue bastante conocido este concierto, esta grabación, porque de hecho, bueno, hablando un día con Matías Piñera, que es ahora solista de la Filarmónica de Múnich, recordaba, ¿no?, este concierto de trompa, ostras, la grabación de Juanma Gómez, yo lo escuché, tal, que creo que, si no estoy equivocado, está dedicado a Clevenger, al solista de la orquesta de Chicago, que fue quien lo estrenó. Claro, pues yo escuché... Muy buena referencia, Óscar. Yo tuve, por eso, esto hace ya como 12 años, y fue mi primer acercamiento en serio a la trompa, o sea, de ver realmente en directo las posibilidades, ¿no? Y sobre todo con un concierto como el de John Williams, y encima estaba dirigido por el propio John Williams. Entonces, bueno, mi capacidad de atención en ese concierto de trompa fue como, ostras, y ver todas las posibilidades de colores, todos los efectos, todo el entramado que hay dentro, ¿no? Armónico, del discurso de toda la obra, yo estaba alucinando por completo. Entonces, quizá ese momento fue el sello que dije, ostras, algún día tengo que hacer algo para trompa. Han tenido que pasar 10 o 12 años, pero se me quedó eso grabado ahí en la memoria, sobre todo por ver la cantidad de posibilidades que puede tener la trompa
que yo desconocía por completo. Estamos acostumbrados muchas veces a tratar la trompa, ¿sabes?, con el uso que se le suele dar en las composiciones de orquesta o de banda. Pero cuando profundizas y ves la cantidad de posibilidades, dices, ostras, cuidado, ¿no? Entonces quizá ese fue un referente, y ahora, hace un año, ya he empezado a investigar más y a conocer a más gente del mundo de la trompa, con Salvador Navarro, por supuesto, con el encargo que hizo a través de la ONE de este concierto de trompa. Después Javier Bonet, también de la ONE, tuve la suerte de dirigir el concierto de trompa en Moscú el pasado mes de febrero, pero fue un proyecto que vino a través de Javier Bonet, que él tenía sus conexiones allí, y hice el concierto con Javier. Y bueno, lo mismo, yo ensayando la obra tanto con Salva como con Javier, empezaban a mostrarme posibilidades que había de la trompa que yo digo, no cabían en mi cabeza, ¿no?, de las cosas que se pueden hacer. Sí, sí. Y en la línea que comentas, Óscar, bueno, esta pregunta va dirigida para los dos también. ¿Qué características y peculiaridades destacaríais del instrumento, de la trompa, que en cuanto a sonoridad o timbre, qué destacaríais de la trompa? Andrés, ¿quieres contestar tú? Pues para mí es, a ver, hay instrumentos que una tesitura, un tipo de timbre en concreto te llama más la atención. A mí, en el caso de la trompa, es que me la quedo entera. La idea de cuarteto de trompas en orquesta o en banda, ¿no?, es tener toda esa tesitura amplia, con la fuerza que tiene, con la potencia que puede tener por los agudos, con el cuerpo que da, con el empaste, maderas, metales, el empaste ahí evita la trompa, con cuerdas, con lo que sea. La trompa básicamente me encanta todo. Es decir, ningún otro instrumento de metal, yo era trompetista, ningún otro instrumento de metal tiene la posibilidad del buché. Bueno, tenemos sordinas y demás, que la trompa también, ¿no? Pero los timbres con buché también me seducen mucho. Y en general, ya te digo, o sea, todo el registro dinámico, porque la dulzura, el terciopelo que te puede dar un momento a un timbre de trompas es fantástico, pero es que la potencia y la fuerza con garra, con nobleza, ¿no?, que da la cuerda de trompas, a mí es un timbre que lo suelo utilizar bastante porque me gusta muchísimo, tanto para banda como para orquesta. A mí me sorprendió ahora con este concierto de trompa, sobre todo, lo único que tenía yo a lo mejor un poco más de reparo o de miedo a la hora de escribir para trompa y orquesta o para trompa o banda, era que debido al color que tiene la trompa, el miedo a que no saliera, o sea, a que digamos que el resto de los colores de la orquesta o de la banda se fusionaran demasiado con el color de la trompa y que a lo mejor costara de hacerle destacar como solista, ¿sabes? Porque si fuera una flauta, un flautín, que tienen un timbre, ¿sabes?, con tanto brillo que a la mínima están saliendo, están proyectando, pero con la trompa, que es un sonido más dulzón, ¿no?, más aterciopelado, tenía miedo de eso, pero justamente fue lo contrario. O sea, cuando estrenamos Connection o cuando lo hice en Moscú, en ambas interpretaciones la sorpresa ha sido que no sé qué tiene el timbre, no sé qué tiene, que en ningún momento durante el transcurso de la obra se ha quedado atrás, ¿no?, o se ha quedado cubierto, o el timbre ha sido, o sea, al revés, siempre está presente, ¿no? Me ha llamado mucho la atención esas características del timbre de la trompa. Por supuesto, todo el lado cantable, ¿no?, que se puede hacer, toda la expresividad que se puede hacer a través de la trompa, quizá por poner un pero, para que no sea todo bonito, y no me miréis mal, pero por poner un pero quizá, a lo mejor hay que pensar o hay que repensar varias veces, sobre todo en el lado técnico, virtuosístico, hay que llevar cuidado, ¿no?, a la hora de escribir estos pasajes, sobre todo al final, la parte final mía del concierto de trompa. Si no lo conocéis y lo escucháis, veréis que toda esa parte final, técnicamente, ¿sabes?, hay que pensarlo mucho, porque obviamente yo estoy acostumbrado a escribir para clarinete, para oboe, para violín, pero ciertamente una trompa es una trompa y no es una flauta. O sea, no tiene la agilidad que puede tener un flautín o una flauta, aunque he visto barbaridades hacer con las trompas. Pero bueno, quizá, digamos, esa parte no es nada negativo, simplemente que hay que repensarla varias veces antes de tomar las decisiones en esa escritura técnica, ¿no?, para que sea cómodo en la digitación, para que los saltos o los intervalos no sean demasiado incómodos, para después prevenir problemas, ¿sabes?, técnicos. Simplemente eso, sí. Pero igual yo estoy de acuerdo con Andrés, ¿sabes? Toda, digamos, la extensión que nos da de registro, de sonoridad,
es alucinante. Me ha encantado porque es como cuando escribo para mi instrumento, para el clarinete, que es uno de los instrumentos que también tiene un registro muy grande. Entonces, con la trompa pensaba a lo mejor que podía a lo mejor estar más limitado, pero cuando de verdad he empezado a investigar y he visto todas las posibilidades que hay, o sea, tiene un registro maravilloso para escribir conciertos, o sea, para escribir lo que quieras, ¿no? En un concierto de trompa. ¿Te animarás a hacer un segundo concierto, Óscar? Yo creo que sí, pero voy a esperar a que este se está macerando. Este tiene un año, hay que dejarlo todavía ahí, que camine y ya después en el futuro ya viene otro. Claro que sí, claro que sí. Y Andrés, ¿nos podrías hablar un poco, así un poco más en profundidad de tu obra para trompa sola, la de Tres Rosas del Cementerio de Haro? Es una obra súper interesante y bueno, no sé si te gustaría hablarnos un poquito más en profundidad de esta obra. Pues mira, lo primero que te diría es que tenemos entre el público a una gran especialista en la obra, Violeta Alonso, que terminó brillantemente su carrera de trompa haciendo un trabajo de investigación fantástico sobre el recorrido de esa obra, ¿no? Análisis, por supuesto, pero ¿qué ha pasado con esa obra? Yo es una obra que es mi obra de cámara más difundida, más interpretada en el mundo entero. O sea, la obra, cuando Daniel Burr me sugirió hacer una obra para él, para trompa sola, yo no podía sospechar que iba a terminar siendo obra obligada del concurso de Toulon en el 98, que grandes figuras que se presentaban al concurso la iban a tocar. Pero claro, es que ese fue el inicio de la trayectoria de la obra, como creo que comentaste antes. Radek Bábora, que todos lo conocemos, grabó en disco en Japón esa obra. Dariusz Mikulski en Polonia también la tiene grabada. Pero es que la obra, con el paso del tiempo, está publicada en París. Eso ayuda también, el estar en una editorial importante, porque más gente la ve en catálogos y demás, ¿no? Pero como te digo, la obra ha sido obra obligada, al margen de que algunos trompistas la han escogido en sus recitales o concursos o tal, ha sido obra obligada en todo el planeta, porque 6 concursos internacionales. Algunos de los datos que estoy dando los averiguó Violeta en su trabajo de investigación, que bueno, contactó absolutamente con todo el planeta, ¿no? Para establecer la trascendencia o trayectoria de la obra. Después de Toulon, Mannheurkirchen en Alemania, Cracovia en Colombia, Zaragoza también, bueno, etcétera. Entonces, yo debo decir que no deja de ser una obra de juventud, pero también es verdad que en ese momento de inicios de compositor, que estás coqueteando con cosas, bueno, pues aciertas más o aciertas menos, es decir, todavía no tienes tu personalidad bien definida, ¿no? Otras obras de ese periodo, yo mismo las tengo descatalogadas o las tengo en revisión y han quedado ahí como cosa más, ¿sabes? Como cosa más juvenil. Esta obra, sin embargo, pues como te digo, o sea, a pesar de ser una obra bastante de juventud, se ha convertido en una de mis obras más yo diría, de mi repertorio de cámara, la más interpretada en el mundo, ¿no? Y bueno, es una obra que a nivel conceptual pues tiene el apoyo de la novela de Pío Baroja, tiene la narración, digamos, sonora, la descripción sonora de lo que ocurre en la novela, y bueno, ese es un soporte muy interesante, muy importante. Está claro que luego el sonido debe responder a lo que tú plantees conceptualmente. O sea, tú puedes hacer una obra conceptualmente maravillosa y que luego se caiga el segundo compás musicalmente, ¿no? Entonces, ¿qué decir sobre ella? Pues, bueno, os invito a todos a que lo toquéis, que es una obra que ahí está, que aunque se hace mayor, pues sigue joven porque, a ver, yo, o sea, en el Conservatorio de Valencia, Juanjo Giner a sus alumnos se la pide todos los años y cada 2 por 3 hay alumnos que terminan la carrera tocando esa obra en sus recitales. Entonces, yo me sorprendo en el sentido de decir, bueno, pues mira, una cosita que yo hice cuando era joven, que tenía poca idea y empezaba, sin embargo hay gente puntera que termina sus carreras como Violeta mismo, ¿no? Y en el momento ese clave de terminar tu carrera, la escoges como obra de tu repertorio, de tu recital, de tu concurso. Así que bueno, pues es una obra que de la verdad que me siento muy orgulloso. He de decir, perdona, que nosotros también en Jaén la tenemos programada, Andrés. Muy bien, muchas gracias. Es obligada. Sí, porque a mí me gusta mucho y cuando la conocí, pues vamos, lo tenía clarísimo que esa es programada, pero vamos, sí o sí, o sea que en Jaén también la tocamos. Muchas gracias. Yo, curiosamente, Andrés, la tuve que defender en unas pruebas para bolsa de cátedra en Valencia, y Juanjo la puso como obra para hacer la clase, ¿no? O sea, teníamos que hacer una clase con un alumno y teníamos bueno, el chaval tenía que tocar esa obra y la verdad que
tengo buen recuerdo de aquello. Y luego, por supuesto, ¿no? Las versiones que he podido escuchar, ya te digo, creo que es una pasada, ¿no? Para los trompistas españoles, ¿no? Que una obra como esta haya sido grabada ni más ni menos que por Radek Bágoras, ¿no? Que es ahora mismo si hay un trompista que vende discos hoy en día, es él, ¿no? Es Radek Bágoras, ¿no? Y es una referencia a nivel mundial, ¿no? Entonces, es muy importante también para los trompistas españoles que hayan obras que tengan tanta repercusión a nivel mundial, ¿no? O sea que... España, que yo ¿qué te recuerdo... iba a decir, no? Cuando eras... Sí. En España, creo que un paisano tuyo fue el que la estrenó en España. El primero que la tocó aquí creo que fue Miguel Martínez, que se hizo en Guadassuar, que era un concierto de homenaje a antiguos alumnos de Daniel Burr, precisamente, ¿no? Con Daniel presente. Y si no me falla la memoria, esa fue la primera interpretación en España. Pero, bueno, me alegro mucho que tú también hayas pasado por ella. Sí, estaba ahí manejándola, sí. Muy bien. Y Óscar, ¿tú quieres añadir? Bueno, ya has estado comentando acerca de tu concierto de trompa. ¿Quieres añadir alguna cosa más en cuanto a movimientos, estructuras? Si quieres añadir alguna cosa más. Bueno, pues quizá brevemente comentar un poquito sobre Connection, cuando surgió el proyecto, ¿no? Surgió este encargo, surgió hace 2 años y se estrenó el año pasado. A través de Salvador, él sí que me puso como una obra de referencia, ¿no? Que a él le había encantado, le había dejado marcado, y precisamente no era una obra de trompa, sino estaba hablando de mi segundo concierto para clarinete, el cual estrené con José Fran Ballester hace ya unos años. Y bueno, Salva Navarro, cuando me contactó para hacer el encargo, me hacía mucha referencia, ¿no? Al segundo concierto de clarinete, sobre todo aparte por todo el lirismo que hay, ¿no? Sobre todo en la parte central, ese tema lento, ¿no? que ha funcionado tan bien, porque a nivel general es una obra muy dinámica. O sea, es un concierto Connection, al igual que mi segundo concierto de clarinete, el cual yo por lo menos intento que, debido un poco a la situación actual, ¿no? de la sociedad, que parece que cada vez tenemos menos paciencia, ¿sabes? Ya hacer a lo mejor una obra ahora directamente donde estás, digamos, dándole vueltas a un tema o a 2 temas durante mucho tiempo, me da la sensación de que ya la gente desconecta mucho, ¿no? Es como que a los 3-4 minutos ya necesitamos algo nuevo o directamente caemos en la rutina. Entonces yo iba buscando eso. Primero lo hice inconsciente con mi segundo concierto de clarinete, pero a partir de ahí, de ver la reacción de la gente y los comentarios, que me decían, oye, es que es un concierto que no te da tiempo a desconectarte, ¿no? Porque cuando han pasado 3-4 minutos, enseguida aparece algo completamente nuevo. Entonces, cuando vas dando eso con la música, creo que es una manera también de acercarse a los tiempos y a las necesidades ahora, ¿no? Del público, y mío también. Yo soy el primero que cuando voy a ver un concierto o estoy viendo una película, o veo variedad o hay algo que me esté removiendo cada poco tiempo, o suelo ser bastante, ¿sabes?, de caer a lo mejor en la monotonía. Entonces, con Connection, una de las partes que yo quería trabajar mucho era eso, ¿no? Era que cada poco tiempo, cada 3-4 minutos, apareciera una sección completamente nueva. Entonces, no sé si el resto de los trompistas que estáis aquí, si habéis llegado a poder escuchar la obra. Si no, pues ya os invito a que las podéis escuchar porque está en YouTube. Os vais a dar cuenta de que hay mucha variedad, ¿no?, de ideas. Desde el primer momento, si os fijáis desde el inicio hasta el final, es completamente un abanico diferente, ¿no? Pero está todo hilado, todo conexionado de una manera que al final hace eso, ¿no? Que por lo menos mi intención sea la de mantener la atención, ¿no?, del público con ideas que poco a poco se van hilando unas a otras y que pasamos por pues, un montón de estados, ¿no?, de emociones con la obra, desde quizá la parte principal, ¿no?, que empieza la obra con ese carácter más misterioso, ¿no?, que es un concierto de trompa. Me lo dijo el propio solista de Piccolo de la ONE cuando empezamos a ensayar la obra, y me dijo, oye, qué gusto que un concierto de trompa empiece con un solo de Piccolo tan largo, ¿sabes? Porque Connection empieza con un solo de Piccolo. Entonces me decía, qué curioso, y oye, y qué bien, porque todo el mundo pues quizá espera que un concierto de trompa empiece tocando la trompa. Pues bueno, a partir de ahí ya empiezan a haber como secciones súper diferenciadas. Hay otras con un carácter mucho más cómico, más scherzando. Después está la parte más
más lírica, la parte del final, ¿sabes? Súper danzona, ¿no? Con esos guiños también en algunos momentos quizá al jazz. O sea, hay como una fusión y un entramado que creo que hacen que la obra cumpla su función para mí, que era la de conectar, ¿no? Por eso el nombre de Connection. Bueno, interesante. Andrés, comentábamos antes que, bueno, nos comentabas que aparte de esta obra para trompa sola, que digamos que es la que más relevancia tiene, de las que has podido componer para trompa, también tenías un cuarteto que compusiste para Gómez de Beta y una pieza para trompa y piano y otra para 18 trompas. No sé, por empezar por la última, esta de 18 trompas, cuéntanos un poco cómo surge la idea, cómo la compones. A las que has anotado faltaría únicamente añadir la de trompa y guitarra. Entonces es mi repertorio para trompa, solista, tal. Sí, sí, sí. Ahora de 18 trompas, yo estoy viendo aquí todas las caritas en el Zoom y digo, qué pena que no saquéis toda la trompa porque la podríamos tocar. ¿Por qué digo esto? Porque es una obra que no se toca nunca. O sea, es la antítesis de las tres rosas. Porque las tres rosas se toca mucho. Pero esta fanfarria, al margen de su calidad o su dificultad y al margen de otros factores, conseguir 18 trompistas, además de un sitio especial, porque está compuesta para Palau de la Música o un auditorio que pueda disponer de espacios para la espacialización del sonido, ¿no? Entonces, bueno, pues, como te digo, es una obra que no se ha vuelto a tocar, de hecho, que yo recuerde desde el estreno. Menos mal que mereció la pena el encargo, el estreno y el premio que recibió. Porque en 2004 hubo la International Horse Society hizo un congreso en Valencia, 2004. Entonces, bueno, pues el consorcio de, digamos, con Jai Bonet y compañía, todos los trompistas que estaban organizando aquello, pues fueron los que decidieron a ver quién estrenaba, qué compositores, los encargos y demás. Y entonces contaron con... estuvo muy bien, porque contaron prácticamente toda la gente que en ese momento estábamos activos en Valencia, tuvimos sobre todo los que habíamos tenido ya contacto con el instrumento, ¿no? Con la trompa, todos tuvimos algún grado de protagonismo de alguna manera, ¿no? Y en mi caso, pues me encargaron la fanfarria inaugural en el Palau de la Música para el acto inaugural. Entonces, bueno, pues diseñé una estructura espacial en la que había como 2 trompas solistas sobre el escenario, luego detrás de cada uno de esos 2 solistas, separados como derecha y izquierda, ¿no? Espaciados. Había un cuarteto de trompas y luego había 8 trompas que es como una especie de corona exterior que tenía que colocarse al lado del órgano, ¿sabes? En los fondos, en anfiteatro y demás. Entonces, bueno, pues es una obra que se llama Valencia, 2004, el nombre Valencia en latín. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que la International Horse Society me comentaron, y oye, hay un concurso de composición que premiamos las mejores obras que se escriben cada año para trompa. Y entonces, bueno, pues me sugirieron que la enviara y fantástico, el concurso fue en Florida y la premiaron como mejor obra de música de cámara de trompas escrita ese año para trompa. Entonces, bueno, pues la publicación, el encargo, el estreno, que fue de auténtico lujo, o sea, los solistas, imagínate, Manolo de Luke Metals y María Rubio, y luego, o sea, los 18 eran 18 trompistas profesionales, pero de un altísimo nivel, ¿no? O sea, el encargo, el estreno, el premio, la publicación, todo merece mucho la pena. La pena fue que quedó ahí, que la obra se ha quedado en el tintero. Bueno, haremos por moverla. Andrés, y mira, aquí en Andalucía, un poco situándome aquí en esta tierra, hay mucho guitarra, ¿no? Hay mucho guitarrista, ¿no? Háblanos un poco, porque quizá, de hecho, al año que viene, en el Conservatorio Superior de aquí de Jaén, va a ser el primer año que va a haber guitarra flamenca. Yo no sé si guitarra, no sé qué tipo de especialidad, no sé cómo va a ser, pero bueno, puede ser una buena obra para introducirla en música de cámara, ¿no? El año que viene con trompa y guitarra. No sé si pudiera surgir la posibilidad de interpretarlo. La obra es menos compleja que Las Tres Rosas. Las Tres Rosas, como iba destinada a un catedrático solista internacional de ese nivel, pues no tuve ningún problema en digamos, el grado de dificultad, de exigencia de la pieza, ¿no? Sin embargo, iba destinada porque él me la pidió, pero te cuento, o sea, te resumo. Una cosa es que él quería una obra para trabajar en Versalles con sus alumnos, e incluso le gustó tanto que la puso de obligada en Toulon, porque él era presidente de Toulon ese año. Y otra cosa es que él tocara. Cuando él me encargó a mí la obra en Murcia, él en ese momento prácticamente ya estaba mayor y ya tocaba poco.
no estaba en plenitud. Entonces, tiempo después de Las Tres Rosas, me dijo, mira, voy a grabar un disco con trompa y guitarra. Y a mí me sorprendió mucho porque es un dueto que nunca en mi vida lo había escuchado, esa combinación. Y entonces él había recuperado una serie de piezas antiguas que había encontrado de trompa y guitarra. Y entonces estaba buscando alguna pieza más para completar un disco. Esto lo grabó con el catedrático de guitarra de Versalles y lo grabaron para Armonía Mundi en Francia, ¿no? Entonces iban a hacer el proyecto del disco, la publicación de las obras y eso. Entonces me pidió una obra, pero ya me dijo, no te pases porque es para tocarla yo. Entonces, como Las Rosas, no, más sencilla porque yo ya estoy mayor. Entonces, bueno, es una dificultad bastante más contenida. Y entonces escogí un tema el primer tema de Perlaflor de Giri Blau, poema sinfónico de Rodrigo, que es una obra sinfónica que a mí me encanta. Pues ese primer tema, bueno, en el poema sinfónico hay citas de material folclórico y tal. Ese primer tema no, ese primer tema es original de Rodrigo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, lo lleva el corno inglés, o la orquesta creo que lo lleva la viola. Y entonces tomé ese tema. Cuando Rodrigo lo presenta con la orquesta hay un acompañamiento de arpa. Entonces, mi obra pues lo presenta la trompa ese mismo tema, con acompañamiento de la guitarra, va muy bien, el tema de toda pulsada. Y luego a partir de ahí hago 5 variaciones, más o menos sencillas, dándole vueltas un poco a ese tema. Entonces, no es una obra compleja y tal vez puede gustar y funcionar, debido de entrada a la maravillosa configuración del tema de Rodrigo, ¿no? Que es un tema que a mí siempre me enamoró desde el primer día. Qué bueno, qué bueno. Se llama Variaciones sobre un tema de Rodrigo. Está también publicada en International Music Diffusion en París, en la misma editorial donde La Rosa, porque es una obra también destinada a Daniel Burr. Vale, pues Andrés, tomamos nota, ¿eh? Óscar, a nivel ya más como director y también un poco, esta pregunta te la voy a hacer, bueno, luego Andrés también creo que comentó un poco acerca de esto, un poco va dirigida a gente que está viendo hoy la videoconferencia que no son trompistas, que también los hay, ¿vale? Como director de orquesta, ¿qué consideras más importante de trabajar en la sección de viento, metal y percusión para que funcione correctamente? ¿Cómo trabajarías tú la sección de viento, metal y percusión? ¿Qué aspectos? Bueno, una de las cosas que siempre, quizá con la experiencia que yo tengo, a ver, mi experiencia como director obviamente no tiene nada que ver con la de compositor. O sea, mi labor principal es componer y luego tengo ese tanto por ciento de proyectos que hago como director invitado, ¿no? Quizá me suele pasarlo, sobre todo a nivel orquesta, es donde más minucioso quizá hay que hacer el trabajo, sobre todo por el tema del balance, ¿no? Entre las secciones es donde quizá más tengo que pararme muchas veces, ¿sabes? Para intentar buscar un buen balance entre la sección de cuerda, la sección de los metales, ¿no? O sección de madera y metales, ¿sabes? Depende muchas veces de qué sección de cuerda tienes, ¿sabes? Y la orquesta en sí, si es una orquesta estable, deben de saber, digamos, el nivel que tienen de volumen, de potencia en las cuerdas o al revés, en los metales. Entonces el director, creo que por lo menos por mi parte, uno de los principales trabajos es trabajar mucho el balance, ¿sabes? Saber exactamente en qué momento los metales, ¿sabes?, tienen que tener ese protagonismo, pero también en muchos momentos en saber, ¿sabes?, que se sepan fusionar bien, ¿no? Que sepan fusionar bien el color con las cuerdas o con la percusión o con la madera. Quizás ese es el trabajo. Por supuesto, también hay un lado también con respecto al bloque en sí de conjunto, ¿no? de los metales, buscar esa unidad de grupo que muchas veces hay ocasiones que no encuentras, ¿no? Que ves que tienes una sección de trompetas, ¿sabes?, que funciona súper bien, que están súper integrados, pero a lo mejor entre la sección de las trompetas y las trompas, o las trompetas y los trombones, a lo mejor por lo que sea, ¿sabes?, no hay esa conexión y hay que trabajarla, ¿no? Para saber hacer bien los bloques, ¿no?, sonoros dentro del metal. Entonces quizá esa sea la parte donde más suelo incidir a la hora de trabajar, ¿no?, con una orquesta y lo mismo también con una banda, ¿no? Quizá con la banda a lo mejor, entre comillas, es un poco más fácil porque obviamente la potencia que te da los saxofones y los clarinetes pues es mayor que lo que te da las cuerdas. Entonces, bueno, a lo mejor no hace falta tanto trabajar ese balance, pero con orquesta sinfónica, por ejemplo, la última experiencia ahora que ya he comentado que tuve en Moscú con la Orquesta Sinfónica Tchaikovsky, era justamente al revés. Tuve que emplear un tiempo extra para conseguir quizá más
volumen, más presencia en la sección de los metales, sobre todo trompas y trombones, ¿sabes? Porque había un poquito de desequilibrio, se notaba ese desequilibrio sonoro en la sección y es donde había que pararse a trabajarlo, ¿no? Esto digamos que es la última, así, el último trabajo que he hecho con orquesta y justamente en la parte que tuve que trabajar, sobre todo balance. Ajá. ¿Andrés? A mí realmente, yo creo que por tu pregunta, ¿no? No es lo mismo, hay una diferencia cuando trabajas con una agrupación amateur, sea banda o orquesta, cuando estás trabajando con una agrupación de nivel homogéneo, de jóvenes, por ejemplo, o bien cuando estás en el mundo profesional. Hay una diferencia en cuanto a esto, porque, por ejemplo, yo si estoy con una banda o una orquesta joven o amateur y tal, la afinación es algo que creo que es un a priori, debe de estar. Entonces, hago hincapié en esto. Cuando dirijo una banda o orquesta profesional, salvo que sea una desafinación evidente, yo no, a un profesional de orquesta no le corrijo una afinación. Otra cosa porque suelen afinar, ¿no? Entonces, por eso digo que depende del registro de las personas con las que estés trabajando, incides más en un tipo de trabajo u otro, ¿no? Pero bueno, pues hay unos universales, la articulación, la dicción, el empaste, el equilibrio. Pero yo sí hay algo que no es exclusivo de vientos y percusión que comentaba, sino que es para todo, para los violines o para los saxos de la banda, para todo el mundo, ¿no? Suelo hacer bastante hincapié en la escucha. Cuando tienes un buen músico de atril, es fantástico, pero si ese buen músico, y digo buen músico en cuanto a capacidades técnicas expresivas musicales, si además ese músico es capaz de estar en contexto, no tienes que decirle, oye, menos que esto es acompañamiento, o sacas en segunda voz porque eso concluye. No, el buen músico es el que además está pendiente, escucha al resto. Entonces eso requiere más musicalidad personal, requiere más atención y no siempre te lo encuentras, sobre todo en el mundo amateur, obviamente. Entonces algo, ya te digo, no exclusivo para vientos, sino en general, algo en lo que yo suelo hacer hincapié es en la escucha, es decir, estar montando algo y decir, oye, por favor, tocar esto así, WhatsApp, porque quiero que escuchéis qué ocurre con la otra voz o con la otra voz de la armonía o con el contrapunto, tal. Por lo demás, realmente ninguna cosa específica que no pida a otras familias del conjunto, ¿no? Yo quería añadir solamente una cosita con respecto a esto que también me ha saltado ahora el chip, que no sé vosotros a nivel general como trompistas que habéis tocado en orquesta o incluso habéis tocado en banda, pero no sé si sentís que por la lejanía con respecto a la sección, si hablamos de orquesta, de las cuerdas o de los clarinetes, si os sentís siempre como en el punto de mira de que quizá el trabajo muchas veces con la sección de los metales o de la percusión es esa precisión de cuidado tarde, cuidado que llega tarde, no sé si es cosa mía solamente o es una cosa que siempre suele ocurrir, ¿verdad? Suele ocurrir bastante. Siempre. Claro. Nuestro martirio ahí constante. Por eso yo creo que es súper interesante que aquí ahora que sois todos trompistas, pero bueno, da igual que sean trompistas que percusionistas, digamos estas secciones que suelen estar más de la mitad para el final, ¿sabes? Que muchas veces el director tiene que decir 3 veces tarde, pero yo me pongo el pellejo vuestro como trompistas y a lo mejor vosotros lo sentís bien, pero es tan diferente la sensación que hay desde donde estáis vosotros a la sensación del director en el cual la cuerda o los clarinetes los tenemos tan presentes y tan delante que la precisión es casi perfecta. O sea, es raro que lleguen cosas tarde en estas secciones, pero a medida que te vas para atrás, aunque vosotros lo notéis que está todo en el sitio y digáis, este tío está loco, me está diciendo tarde 3 veces y estoy perfecto. Es una sensación tan diferente que también es uno de los puntos en los que también se suele incidir mucho, ¿no? Y yo valoro muchísimo muchas veces cuando estoy trabajando con una banda o con una orquesta, el hecho de la precisión, ¿sabes? Con las entradas, con los ataques o con el tempo, lo valoro infinitamente más, quizá, con tener un sonido a lo mejor que sea... Porque, a ver, hay ciertos niveles que los sonidos ya son buenos, ya simplemente hay una diferencia entre unos y otros que ya es cuestión de gustos. Pero yo valoro muchísimo sobre todo el tema de tocar a tempo y esa precisión, ¿sabes? Que es lo que a un director le da seguridad. Ya después, si tu sonido es más bonito o menos bonito, el director realmente poco puede hacer, ¿sabes? Porque cada uno tiene su sonido. Pero esa precisión creo que es súper interesante saber trabajarla con los alumnos de trompa o de trompeta, porque es algo que después el director
por lo menos yo no sé, Andrés, tú qué piensas, pero yo lo valoro un montón. Cuando das entrada y te entra todo en el sitio, yo digo, mira, ya me da igual que suenes un poquito más feo, ¿sabes? Pero ya me has quitado un montón de trabajo de encima, ¿no? A mí, ¿sabes qué me pasa? Que cuando tocaba la trompeta, alguna vez, con orquesta incluso profesional, algún pequeño bolo en aquella época de joven, o con bandas, amateurs, tal, a veces te encontrabas con el director que no era preciso en su entrada. Entonces, tú también. Exacto, era un hándicap, porque el director era el primero que no era preciso. Entonces, naturalmente que eso te da seguridad cuando ves que el músico, tal, pero esa seguridad debe empezar en ti mismo, Claro. en esa precisión. Algo que se me está, sobre la marcha se me está ocurriendo. Posiblemente os habéis encontrado con esa situación, ¿no? De que cuando a los trompistas os digo que cuando llega un director os haga poneros a la derecha, a la izquierda, 2 filas. No sé, hablando de este tema de qué hacemos como directores cuando tal, ¿no? No sé, yo por ejemplo en mi caso, cuando estudiaba dirección, cuando empecé con el maestro García Asensio, esto era como un pequeño dogma. O sea, las trompas a la derecha para que en la orquesta, para que el timbre de la campana se funda dentro del timbre general, y tenía una razón acústica y era convincente. Entonces yo me acuerdo que en un principio pensaba así. Con los años yo me he vuelto muy poco dogmático en cuanto a este tipo de cosas y a mí me da igual que os coloquéis a la derecha, a la izquierda, en 2 filas, en una. Es decir, creo que las capacidades acústicas del auditorio van a mediatizar cualquier disposición espacial que adoptéis, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, algo que me encanta en algunas obras, pero que no me gusta, que yo no pido nunca actualmente en obras, es que os levantéis para tocar. Aquello de levantar trompas para tal. Pues todo, a ver, de Nano, ver la Titán en la Plaza de Toros y ver a 18 trompas levantadas, pues te ponía los pelos de punta, sí. Pero ¿sabes? O sea, lo de al margen de la incomodidad que puede producir otra cosa es levantar el pabellón. Pero levantar toda una sección de trompas, para ciertas obras me parece espectacular, algo que no tiene parangón. Pero es algo que como ya está hecho y está hecho a ese nivel, que a mí no se me ocurriría pedir en ninguna obra actualmente haceros levantar. A no ser que también haga levantar a los demás, porque sea una obra con levantamiento, ¿no? No sé qué bueno, es que luego siempre habrá un director que aunque no lo hayas puesto dirá, trompas, levantaros aquí. Entonces ya... Porque es una cosa que ya se ha hecho tanto. Y eso que nos pongáis a cantar y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, Andrés, yo me acuerdo... ¿os puedo decir un inciso? Sí, claro, Luis. ¿Os puedo? Sí, no, respecto a lo que ha dicho Andrés, como Enrique García Asensio era discípulo de Celibidache siempre quería las trompas a la izquierda, para que estuviesen más cerca y además más abajo, para que estuviesen más cerca de la cuerda. Sin embargo, Markievicz los quería detrás y también tenía eso, porque si te ponía detrás, estaba al lado del primer trompeta, al lado del primer fagot, al lado, o sea, muy cerca del primer clarinete, también se tenía su porqué, ¿no? Entonces, según las obras que se tocaban, pues nos ponían en un sitio u otro, y según el director que era, igual estábamos en un sitio que en otro. Y luego, respecto a lo que ha dicho Óscar antes, yo, después de tantos años en la orquesta, cuando iba a tocar allí a la Primitiva, lo que más me notaba era la diferencia entre un piano de orquesta, por ejemplo, y un piano de banda. No tiene nada que ver. Porque yo tocaba allí, cuando llegaba el primer día, tocabas un piano digamos, de la orquesta y no llegaba a la primera fila. Entonces tenías que darte una vuelta de tuerca y decir, no, esto es... Claro, era más cómodo, porque no es lo mismo tocar un piano que un medio fuerte. Y eso... Sí que es cierto que con respecto a la posición de las trompas, que muchas veces eso, hablamos de la derecha, hablamos de la izquierda, alguien que directores que le gusta más que se funda el sonido con la orquesta, otros que prefieren en la izquierda a lo mejor por tener ese sonido más independiente. Yo hablo como curiosidad, ¿sabes? Por si os vale el dato, me ha pasado algunas veces en las sesiones de grabación que he hecho a lo mejor con alguna orquesta, el hecho de tener que modificar la posición de las trompas, ¿sabes? Que a lo mejor originalmente estaban en la derecha y para una sala de concierto, a lo mejor funciona muy bien porque se funde, ¿no? Y digamos que ese sonido entra dentro de la masa sonora, y a lo mejor en una grabación la hemos tenido que modificar y colocar en la izquierda porque
también ayuda a lo mejor a independizar un poco más ese color, ese sonido de la trompa y que no esté tan fundido con la orquesta. No sé si sabéis por dónde voy. Entonces, Sí, quizá sí. depende también del nivel de independencia que le quieras dar a esa sección, ¿sabes? A ese sonido. Quizás si lo colocas en la derecha, pues se va a fundir más por la posición de las campanas, se va a fundir más con toda la orquesta y te gusta más esa sensación, pero a lo mejor hay otros directores que le gusta a lo mejor que la sección de las trompas pues tengan ese sonido más, ese toque más independiente porque están en la izquierda y a lo mejor, no sé, notas esa diferencia. Pero yo creo que todo esto al final, ¿quién tiene la posesión de la verdad? Sí. ¿Cuál es realmente la posición correcta? Claro, claro. Yo ya digo, por la experiencia que tengo con esto en la orquesta, somos un poquitín los trompas como la azafrán. Estamos ahí en todo, porque somos el nexo de unión entre la madera, entre el metal y entre la cuerda. Porque hay, o sea, por ejemplo, en Brahms es muy importante y muchas veces llevas muchos pasajes con la cuerda, con los chelos, con los violas, sobre todo. Pero supongo que dependerá mucho del repertorio también. A lo mejor si tienes un repertorio que el 90% es Brahms, pues ahí dices, oye, hoy las coloco aquí. Y a lo mejor tienes otro concierto con otro repertorio completamente diferente y el mismo director a lo mejor las cambia de sitio, simplemente por el repertorio. Sí. Es muy interesante lo que estáis comentando, ¿no? Desde que hemos empezado a hablar de todo el tema de sección y precisión, afinación, escuchar, ¿no? Creo que son cosillas que todos, bueno, sobre todo los estudiantes, deben de tomar nota porque es la forma de convivir, ¿no? En un conjunto orquestal o una banda, ¿no? La verdad que ha estado muy bien todo lo que habéis dicho, me ha encantado y súper interesante. Yo como última pregunta ya, que llevamos una horita aquí hablando y antes de que alguien quiera hacer alguna pregunta, yo quería decir, bueno, ¿qué recomendaciones les daríais a los jóvenes alumnos, a los jóvenes estudiantes de música en general? Sobre todo en épocas ahora que se avecinan tiempos difíciles para la cultura y para los estudios. Estamos confinados en casa sin demasiados recursos. Nos ha pillado a todos esto del confinamiento un poco así a medias y no tenemos, bueno, yo por ejemplo no tengo micro bueno, no tengo buenos dispositivos, no sé, ¿qué recomendaciones haréis a los alumnos de aquí a corto o medio plazo? Yo, bueno, Andrés. por el orden de intervenciones, yo diría, vamos a ver, para un estudiante de música lo felicitaría y le diría que, a ver, que está haciendo algo con su tiempo, algo bello, algo precioso, algo que nunca va a ser negativo, algo que va a revertir en su personalidad, en su manera de ser y en su sensibilidad. Entonces, que es bonito y precioso que todo el mundo interprete música y practique música. Ahora bien, que la persona que está en un grado superior, que de alguna manera, excepto los conservatorios privados, pues es una enseñanza como becada, ¿no? Es decir, se paga una matrícula, es una enseñanza pública, pero cuesta mucho dinero. Es decir, a las administraciones, pese a los recortes que aplican y demás, pues sacar un músico de grado superior con las carreras largas de hoy en día, las horas de clase que se les pagan a los profesores para que ese músico tenga su título son muy importantes, ¿no? Entonces, yo diría que uno no puede estar, las medias tintas, en otras cosas en la vida no te digo que no. En una carrera superior de música no sirven para nada. Y si uno detecta que realmente tiene pasión por la música y está en un conservatorio superior haciendo una carrera superior, que piense que eso puede ser un modo de vida. La música, de hecho, es un modo de vida. Entonces, yo animaría a todo el que esté, sobre todo al que esté un poco indeciso a lo mejor, que bueno, que nunca deje de tener contacto con la música y de tocar y de escuchar, porque eso lo hará mejor persona. Pero que si realmente tiene aspiraciones para dedicarse a la música en cualquiera de sus vertientes, pues que eche el resto. O sea, una persona, ya te digo, o sea, otras cosas en la vida, incluso de formación, de estudios, son más requisito, pues el cursillo que te dan las horas y tal, firmas, no sé qué.
estar en un conservatorio superior, haciendo una carrera superior, es para, además de disfrutar, es para echar el resto, ¿no? Y intentar... o sea, yo veo las caras de la mayoría que estáis aquí en los cuadritos, que seréis estudiantes de allí de Jaén, y sois privilegiados por tener los profesores que tenéis y por tener el instrumento que tenéis entre las manos. Aprovecharlo, porque es que además el periodo de formación de un músico, aunque es muy largo en el tiempo desde pequeñito, pero yo os aseguro, Luis lo puede decir, el decano de esta reunión, ¿no? Es decir, pasan los años y al final resulta que esos 4 años que pasaste en tu conservatorio superior, o 5, son una minucia, es una pequeña etapa de la vida. De hecho, terminas y luego como que empiezas y queda muchísimo más por aprender, ¿no? Pero que tus posibilidades en el desarrollo profesional a lo largo de esa vida dependen en gran medida de que eches el resto en tus años de formación y en tus años de carrera superior. Así que un mensaje de ánimo. Bueno, yo por mi parte, primero mandar un mensaje que es el fácil de decir, porque es fácil de decir, que es, por supuesto, no perder ese positivismo, ¿no? En lo que estamos haciendo y sobre todo en los tiempos que corren ahora. O sea, no perder la ilusión por lo que se está haciendo. Ahora posiblemente haya mucha gente también, y yo me incluyo, ¿no? Que estemos pensando, joder, nos ha tocado otra crisis, vivir otra crisis, o para los más jovencitos a lo mejor esta es la primera, ¿no? Pero bueno, en el 2007-2008 tuvimos también esa gran crisis en la que por muchas cabezas de estudiantes, por ejemplo por la mía también, ¿no? Pasaba qué difícil va a ser todo, no voy a encontrar trabajo, a lo mejor tengo que pensar en otra cosa, y realmente lo que hace que sigas caminando y sigas avanzando y puedas conseguir tu objetivo es seguir con esa mentalidad positiva todo el tiempo. Y ahora, aunque estemos en esta situación con esta alarma de la pandemia y tal, es que músicos han habido en toda la historia años y años y años, y hemos pasado guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, se han pasado hambres, o sea, ha habido tantos vaivenes en la historia y realmente la música y los músicos siempre han estado presentes. Depende, lo único que se han tenido que amoldar a unas circunstancias peores o a lo mejor a unas circunstancias mejores, pero realmente el que ha querido vivir de la música, pese a las circunstancias, ha estado ahí, ¿no? Siguiendo con ilusión. Y yo creo que es mucho más importante al final trabajar y hacer lo que uno quiera y sienta ilusión que a lo mejor tirar la toalla por tener un trabajo quizá que me pueda dar más seguridad, pero es que ese trabajo va a estar contigo toda tu vida. Entonces, creo que para mí es mejor que si amamos la música, me da igual que seamos trompistas o que yo toque la trompa, si realmente queremos vivir de la música, por lo menos no perder esa ilusión. Y ahora también hay otra cosa importante, otro mensaje importante, es que es un mundo, como sabéis, es un mundo muy competitivo. O sea, aunque estamos hablando de música, que es un arte, que es algo intangible, pero es un mundo también muy competitivo. Y coincido plenamente en lo que ha dicho Andrés. Si vamos a estar en un mundo de la música que nos encanta, pero sabemos que tiene esa parte también competitiva, que vamos a presentarnos a unas pruebas de orquesta donde se presentan 80 trompistas y hay una plaza. O sea, nadie puede negar que esto sea un mundo competitivo, por lo menos para entrar, digamos, con una plaza en una orquesta o en una banda profesional. Entonces, por lo menos mi mensaje, o lo que a mí quizá más me ha funcionado, es buscar ese punto de originalidad, ese punto de marcar la diferencia. ¿Sabes? Eso no significa tocar la trompa haciendo el pino, pero sí que está claro que todos vamos a tocar la trompa, lo vamos a hacer maravillosamente porque tenemos unos profesores que nos están dando un montón de herramientas. Pero al final, cuando vamos a unas pruebas con 80 personas para una plaza, ¿sabes? Yo creo que al final ese punto de originalidad, ese punto que nos hace diferentes, me da igual que sea con nuestro sonido especial o con nuestra forma especial de interpretar una obra o como sea, pero ese punto de originalidad creo que ayuda un montón también a seguir avanzando y destacándonos, ¿sabes? Para poder conseguir nuestros objetivos. Entonces, lanzo digamos, ese reto de que aparte de que nos formemos como músicos, que también pensemos en ser únicos, ¿no? Como músicos, tener nuestra propia voz y ese punto de originalidad para poder ir consiguiendo los objetivos. Muy bien, fantástico. De verdad que, bueno, os vuelvo a decir de nuevo que muchísimas gracias. Estoy agradecidísimo, tanto Serezade como yo, por que estéis hoy aquí con nosotros. Sois
dos pedazos de compositores, dos, vamos, grandísimas personas también. Nos conocemos mucho tiempo. Andrés, desde hace muchos años nos conocemos. Oscar, lo mismo, como decías antes, en la época de Honde. Y tengo que decir que afortunadamente mi madre tiene un pasodoble compuesto por ti, que por cierto es un exitazo, está, vamos, súper tocado en un montón de versiones en YouTube. El otro día lo estuvimos viendo y hay un montón de versiones súper buenas en YouTube y vamos, ¿quién me lo iba a decir a mí también, ¿no? Que vamos, impresionante, de verdad que estoy súper contento de esto, de verdad. Y bueno, que lo dicho, que de verdad que muchas gracias por dedicar vuestro tiempo y a estar con nosotros y a de alguna forma apoyar esta iniciativa, ¿no? Que llevamos en Estadillo desde hace ya casi 2 meses y nada, que de verdad que espero que os vaya todo muy bien y nada, vamos a ver quién quiere preguntaros alguna cosita y vamos rematando la conferencia. Dime, Andrés. Antes de empezar con las preguntas, creo que Cheresade hizo una, que lo que va que se quedó en el tintero. Entonces, si te importa, empiezo con las preguntas contestándole a ella. Claro, sí, por supuesto, ¿no? Cuando, a propósito de si las trompas de pie, sentadas y tal, comentaste, y lo de cantar, que nos hacéis cantar en las obras, tal, no sé qué. Bueno, yo te digo mi punto de vista. Yo creo que una banda o una orquesta no es un coro. Entonces, no me gusta hacer cantar a los músicos porque sí. De hecho, en la Vall de la Murta hay un pasaje en el que las trompas y otros instrumentistas tienen que cantar con la boca cerrada, tienen que cantar una doble melodía como de canto gregoriano un poco elaborada, pero precisamente cuando he escuchado esa sinfonía y desde fuera suena como un coro, no me gusta, porque la banda no es un coro. Lo que pasa es que en ese momento dado de la obra, para recrear el sonido de esos monjes cantando en el monasterio, pues, bueno, fíjate que 2 flautas, una flauta en sol y una flauta con un registro grave son los que están haciendo esa doble voz. Eso lo orquesto con el vibráfono, con el sistema de vibrato, para que humanice bastante ese sonido. Está duplicado lo de las flautas con vibráfono. Y está duplicado a su vez con los músicos, con todos los metales de la banda, pero con boca cerrada. Porque precisamente yo pensé, digo, si el público mira a la banda y la escucha cantar como un coro, lo he visto ya en otras obras de banda, tiene su gracia, pero yo no lo quiero hacer, esto no es un coro. Pero al mismo tiempo sí que quería humanizar el sonido de ese pasaje. Entonces pensé que, claro, con la boca cerrada, un músico cantando dentro de la banda, pues no se le va a escuchar. Pero bueno, ya que hablamos del estreno, era la banda Alcira con 150, 160 músicos en la Plaza de Toros. Allí, pues 60 personas con la boca cerrada, muy tenue, pero 50 o 60 personas, sí que había como una vibración que era una especie de aura sonora que humanizaba más el sonido de las flautas, ¿no? Entonces, pero te lo decía por eso, porque aunque se hace bastante y se puede hacer con mayor o menor suerte y gracia, evidentemente, ¿no? Pero a mí particularmente no me gusta demasiado hacer cantar a los músicos como un coro porque no es un coro la banda, ¿vale? Me imagino que querías preguntarme esto, ¿no? Cuando me hayas dicho antes. Muchas gracias, Andrés. Sí, muchas gracias. No, porque siempre me ha parecido curioso, porque, bueno, supongo que son diferentes motivos, ¿no? Por los que elegís hacer esto, ¿no? Este recurso, ¿no? Lo de cantar, pero siempre me ha llamado la atención. Y bueno, ya que estáis vosotros aquí hoy, pues quería aprovechar para haceros la pregunta. Porque, Óscar, tú también la empleas, ¿no? Tú también has empleado este recurso, ¿no? Lo de hacer cantar a los músicos. Sí, yo creo que ya casi la inmensa mayoría en algún momento lo ha pensado o ha utilizado ese recurso. Pero claro, queremos pensar que como somos músicos, pues todos vamos a tener buen oído y más o menos cada uno el timbre de voz que tiene. Ahora, después cuando te enfrentas a la realidad, te das cuenta que afinas de cojones con la trompa, pero después cantando, dedícate a otra cosa, ¿sabes? Por decirlo de una manera suave, ¿no? Sutil. Pero bueno, sutil. Pero bueno, no deja de ser un recurso más, ¿no? ¿Sabes? La voz que es cierto que a lo mejor tampoco conviene mucho pasarnos, ¿no? ¿Sabes? Pensar que la banda es un coro porque tiene unas limitaciones. La banda es que tiene gente que maneja su instrumento y la voz no todo el mundo la maneja. Pero bueno, si una obra en concreto te pide algún efecto o te lo pide y tú lo tratas de una manera siendo consciente de lo que tienes delante, o sea, que son músicos que tocan un instrumento que no es un coro,
pues bueno, te puede servir como herramienta. De hecho, yo tampoco la he explotado mucho. Yo creo que tengo a lo mejor alguna parte de cantar en 2 o 3 obras de todo el catálogo mío, pero, por ejemplo, ahora la última obra, una de las últimas obras que he hecho, que ha sido Leyendas, que es una obra para clarinete y orquesta, también la he hecho con José Fran Ballester. Hay una parte también cantada, pero yo ya era consciente cuando estaba escribiéndolo de que las personas que lo iban a cantar no era un coro, con lo cual es algo sencillo, y si hay alguna pequeña problemática, pues también el director tiene que utilizar unos minutos extra para intentar buscar ahí un balance y sacarlo adelante, ¿no? Muchas gracias, Óscar. Nada. Pues nada, bueno, sin más voy a dar paso a los participantes que tienen levantada la mano para haceros las preguntas. Y bueno, antes de nada, pues de verdad que agradeceros enormemente tanto a Andrés como a Óscar que hoy estéis con nosotros en esta reunión. La verdad es que me ha parecido súper interesante, ¿no? Todo lo que habéis aportado, tanto para el repertorio de trompa, con todas las aportaciones que habéis hecho. Y lo que, bueno, me ha gustado mucho, mucho es el final, ¿no? El mensaje ese tan motivador y lleno de energía, y para, sobre todo, bueno, para todos, ¿no? Que estamos confinados en casa, y para los alumnos, ¿no? Que ahora, pues les vienen unas semanas un poco más durillas de exámenes y tal, pues eso, que no pierdan un poco ahí, eso, la motivación, ¿no? La energía en este final de curso y sobre todo en su carrera, como decía también Andrés. Y nada, sin más, le voy a dar paso a Hugo. Buenas, ¿se me escucha? Perfecto, Hugo. Bueno, encantado, Óscar y Andrés, un placer. Mira, quería preguntaros una cosa que nunca he sabido cómo contestármela. Normalmente cuando nos enfrentamos a una nueva obra, ¿no? Aparte de que nuestros profesores nos exigen la suficiente habilidad técnica, también nos habla para poder interiorizar más en ella de, por ejemplo, analizar armónicamente, fraseológicamente. Y hay una frase curiosa que la leí en un libro hace poco que decía que teníamos que ver qué es lo que quiso decir el compositor. Y me quería que preguntaros y que nos aconsejaseis cómo nos podemos acercar a esa idea que quiere transmitir el compositor, cómo lo podemos hacer, si nos podéis dar un consejo. Y con respecto a lo que dijo Óscar sobre nuestra personalidad, ¿no? Nuestra pequeña aportación al mundo de la música, que si existe algún límite entre nuestra opinión de cómo se ha de interpretar y lo que decía el compositor. Si hay más o menos ambigüedad o tiene que ser más o menos estricto. ¿Yo? Claro. Bueno, a ver, primero de todo, vamos a ver, creo que ahora, por lo menos hablo por mí, por mi parte, creo que ahora los compositores que muchos piensan como yo, intentamos buscar la manera de reflejar todo en la partitura. O sea, creo que ya quedan, por lo menos por mi parte, quedan pocas cosas escondidas o elección del intérprete. O sea, no es lo mismo tocar un concierto de Mozart que tocar una obra de Stravinsky que te escribía hasta el puntito, el acento, o sea, te ponía todo el detalle exactamente de cómo lo quería. Entonces hay un grado de información, creo que damos ahora los compositores, hay un grado de información muy amplio. O sea, con todo el tema de matices, todo el tema de las dinámicas, con las articulaciones, con los tempos, con el metrónomo. O sea, el metrónomo ahí, yo por lo menos suelo ser súper exacto. Hay veces que o es 96 o pongo 97 o pongo... O sea, intento por lo menos dar el máximo de información posible para que leyendo esa información ya se tenga, digamos, un 90% de la versión que yo tengo interiorizado, que yo tengo en mi cabeza. Obviamente resulta imposible, por lo menos para mí, resulta imposible plasmar absolutamente todo en la partitura. O sea, ya hay cosas que a lo mejor, no sé, técnicamente se pueden escapar o habría que hacer a lo mejor unas notas al intérprete exactas, poniendo exactamente cómo quiere la interpretación en cada momento. ¿Vale? Eso por una parte. Ya he comentado que solemos dar bastante información ahora. Y luego, por otra parte, con el grado de marcar la personalidad de cada uno y de la originalidad, yo soy partidario de tener un límite, de poner unos límites, porque muchas veces encuentras músicos que hacen versiones, ¿sabes? Que interpretan obras que es tan diferente, digamos, del original o uno de otro,
que dices, ¿cómo es posible que haya tantísima diferencia con la misma partitura, leyendo la misma partitura? Entonces, algo no cuadra. O sea, está claro que obviamente son dos músicos completamente diferentes que hacen su interpretación, pero creo que tiene que haber ciertos límites. A mí me ha pasado no hace mucho con un concierto mío de oboe que se llama Legacy. Me mandaron una versión, creo que era de Alemania o de Suiza, de una oboísta, que cuando escuché esa versión dije, no me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. O sea, variando tantas cosas, o sea, notas, por supuesto dinámicas, añadiendo notas, quitando notas a pasajes, y era una oboísta de alto nivel, es una oboísta que creo que había terminado ya el grado superior, pero era una versión tan diferente y tan alejada a la original que ahí, por supuesto, traspasó la línea roja. Está claro que iba a ser diferente del resto. Si hubiera tocado Legacy con 10 oboístas más, iba a ser diferente. Pero ya cruzas la línea roja, porque ya creo que a partir de ahí empiezas a faltar, quizá, entre comillas, a faltar el respeto a lo que se ha escrito. O sea, porque yo empleo muchas horas, y me imagino que Andrés también, en cada pasaje, pues a ver qué dinámica pongo, cómo hago el balance entre todo lo que estamos escribiendo, qué articulaciones quiero utilizar, para que después todo eso se varíe al libre albedrío. Hay unas líneas rojas que a mí no me gusta que se pasen, pero sí que es cierto que con la misma partitura, para que 10 trompistas la interpreten y se marque una diferencia, pues algún margen tiene que haber, un pequeño margen tiene que haber, pero no es solamente a la hora de interpretar la obra, es que podemos hablar incluso de la predisposición que estamos teniendo el músico a la hora de interpretarla. Yo ahora pregunto, ¿es lo mismo ver entrar a 2 trompistas con la misma obra a unas pruebas y ver a un trompista que entra con el cuerpo más agachado, la cabeza más baja y que se pone a tocar y que te dé una sensación más de timidez? A lo mejor tocas súper bien, pero a lo mejor te da esa sensación de timidez y luego te viene otro trompista con la misma obra y ves otra disposición. Yo creo que el carácter de la persona y la predisposición también influye a la hora de interpretar la música, porque tú estás expresando. Entonces, ahí también se pueden marcar diferencias, ¿sabes? Que no sea únicamente modificando cosas de la obra o haciendo aquí el fuerte más fuerte y aquí el piano más piano. Hay tantos factores alrededor de la interpretación de una obra extramusicales que también se pueden utilizar para marcar la diferencia, que por qué no pensar en ellos. Perdón, me he extendido un poco, ¿eh? Para nada. Muy interesante todo lo que dices, Óscar. ¿Andrés? ¿Quieres contestar? La verdad es que yo tengo una pequeña acotación al argumento de Óscar de que cuando vais a unas pruebas ya hay 80, que hay que buscar distinguirse del resto, tener esa personalidad. Yo creo que no es lo mismo un concurso de solistas en el que eso puede marcar la diferencia a partir de una calidad, esa personalidad propia, en un concurso de solistas, pero en unas pruebas de orquesta, no sé, Luis lo sabrá, que habrá estado en muchas, no será, yo creo que no sería la primera que una persona no entra a una orquesta, aunque toque muy bien, porque es demasiado individualista o es demasiado original o demasiado, ¿sabes? O sea, un músico que va a estar en el atril de la orquesta, si es demasiado creativo tocando y tiene demasiada personalidad, quizás sea menos moldeable por parte de un director para crear esa personalidad conjunta. Entonces yo ahí muestro un poco, o acoto, creo, estoy de acuerdo con Óscar, en ese planteamiento sí es un concurso de solistas. Si es una posición para formar parte de una orquesta, yo no buscaría demasiada, no sé, centrándome más en la pregunta que se había hecho, ¿no? Sí. Cuento una anécdota. Bueno, Luis. Sí. No, y ahondando en lo que tú terminas de decir, es verdad, yo, por mi experiencia en la orquesta, he visto casos que decían, joder, si este tío es un concertista, este tío toca el violín que se la pela, pero dentro del conjunto no era lo mismo. O sea, dentro del equipo, digamos, no es lo mismo. Entonces, es lo que tú estás diciendo, que para un solista, para ir a un concurso de solistas, pues muy bien, pero para dentro de una orquesta a lo mejor entra otro que técnicamente toca menos, pero que está más dentro del sitio, más sentado en el atril. Claro. Lo he visto en la orquesta, en varios casos. Efectivamente. Con la pregunta de lo de la interpretación, a ver, yo creo que nos enseñan a leer solfeo y sabemos decodificar el papel con esa signografía del solfeo. Sabemos lo que quiere decir cada cosa
pero interpretar es otra cosa. Interpretar, trascender aquello, darle un aspecto, darle una personalidad más original o menos, ¿no? Yo creo que requiere un primer paso que es de fidelidad absoluta y un segundo paso que es hacer la obra tuya. Cuando haces la obra tuya, una obra de solista, pues no se trata de cambiar matices de sitio, se trata en muchos detalles puede verse una interpretación como un poco más genuina en cuanto a apurando aquí, apurando allá o dando un carácter, resaltando una serie de acentos, una serie de articulaciones, el vibrato. Es decir, hay muchos elementos de interpretación que pueden hacer de una interpretación trascienda el hecho de tocar, ¿no? Pero al mismo tiempo también te digo que yo creo que el primer paso debe ser el respeto escrupuloso a lo que está escrito en la partitura. Luego no vas a ser un MIDI, no vas a ser una máquina tocando exacto lo que pone. Vamos a ver, luego tendrás que hacer tu interpretación y los compositores deseamos que el músico haga la obra suya para que pueda dar ese pequeño toque, siempre y cuando no transgreda líneas rojas, evidentemente, ¿no? Pero ir directamente, decir, bueno, leo la partitura, para aquí puedo hacer aquello y leerla un poco a trazo gordo, de no ver hasta el último pequeño detalle, yo creo que eso no te llega a ningún buen sitio, ¿no? Yo cuento una anécdota. Mira, los años 90, a principios de los 90, todavía andaba yo por ahí con mi trompeta haciendo horas al día y en un curso con el trompetista francés Guy Touron, recuerdo que, bueno, yo había empezado a estudiar en Valencia con mis profesores el concierto de Desenclos. No sé si lo conocéis. Pam, 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 param. Suena el concierto de Desenclos. Pues el primero que grabó ese concierto fue Eric Aubier. Y había por ahí esa grabación de disco y la tomábamos como referencia. Y entonces en las clases tratábamos de imitar ese disco. Hasta el punto que salgo, era mi turno en el cursillo, salgo, me pongo a tocar la obra y bueno, yo interiormente estaba feliz porque ese día estaba potente, estaba, ¿sabes? Los agudos de articulación. En general, yo estaba muy a gusto tocando esa primera página de Desenclos y termino y me pregunta Touron, me dice, ¿tú has estudiado con Eric Aubier? Y digo, no tengo el placer de conocerlo. Y me dice, pues ¿por qué tocas la obra tan mal como él? Entonces me quedo parado y digo, ¿cómo me dice esto con lo bien que me ha salido? Y entonces él me argumenta y dice, mira, aquí Eric Aubier hace esto que no está. Aquí hace lo contrario de lo que está. Aquí, acá. Y me quedo pensando y digo, anda, pues es verdad. Y os juro que esto estoy hablando de finales de carrera superior. Con la trompeta y tener la partitura delante y venir también de estudios de piano y tal, o sea, con una costumbre de lectura, ¿no? Pero la dinámica de imitar un disco o que tu profesor te dice que imites ese disco encubiertamente, saltándote la lectura escrupulosa, yo digo que no es un buen inicio. Entonces, una partitura, lectura escrupulosa, para poder a partir de ahí hacer la obra tuya e intentar trascender. En esa fase de hacer la obra tuya, como lo ideal pienso que es que conozcas todo lo relativo al autor y a la obra. Es decir, hay obras que a lo mejor pues, no tiene demasiada trascendencia el momento histórico en el que se escribió, o el por qué, o el cómo, pero aquella sinfonía de banda, ¿no? De James Barnes, que compone precioso el For Natalie porque su hija muere. ¿Cómo diriges eso? ¿Cómo tocas el pasaje precioso de trompas que hay ahí sin saber que aquello está motivado por la muerte de una hija y el amor de un padre y tal? Y conocer lo que hay detrás de la obra, el momento en el que un compositor escribe la obra y el por qué la escribe, en ocasiones no ofrece demasiada información, pero en ocasiones es vital para que tú mismo disfrutes más de la interpretación, ¿no? Por tanto, toda aquella obra la que está basada en un libro, la que está basada en un poema, la que está dedicada a algo, no nos pongáis a tocar sin tirar de ese hilo, porque además hoy en día, oye, te pones en Google y averiguas prácticamente todo lo que quieres. Entonces, no toques nada sin saber de qué va eso. Ese sería mi consejo. Genial, muchísimas gracias a los dos y a Luis también. A mí me lo has quitado de la boca, Andrés. Es que es importantísimo conocer el argumento, porque casi todas las obras tienen un argumento, casi todas, aunque a lo mejor no esté pensada, pero tú tienes que ir pensando en esto. El otro día tengo un nieto que está empezando como que dice la trompa, no sé si está en cuarto de grado medio o en quinto, y dice, no me gusta el laudatio, está tocando el laudatio,
y no le gusta. Digo, eso es que no, yo no solo he visto una. Digo, pero el día que te la vea verás cómo tiene a mí me gusta. Me gusta en el sentido de que hay que sacarle todo el tema, todos los temas, hay que seleccionarlo muy bien todo y darle el carácter que tiene. Si toca las notas no dice nada. Si toca las notas como están no dice nada. Pero casi todas las obras creo que tienen eso. Por eso antes al principio, cuando habéis dicho de los compositores y tal y cual, hay que los clásicos en todo, como dije el otro día, hay que respetarlos. Bach, Beethoven, Mozart, todo eso, hay que tocarlo. Y luego, ya tú, a partir de ahí, o sea, evoluciona todo lo que quieras. Y lo mismo que ellos, como buenos compositores que son, es lo mismo. En la composición tienen que saber cómo componía Bach, como tal. Pero luego, hacer lo otro. O sea, si tú tienes que hacer un dibujo, sepas hacerlo. Y luego evoluciona. Eso luego es hacer un Picasso o lo que sea. Pero siempre con argumentos. Muchas gracias, Luis. Gracias. Nada, continuamos con las preguntas. Alejandro Huete. Una cosita, antes de continuar. Como hay varias personas que tienen la mano levantada, sí que os agradecería que hicierais por lo menos ahora mismo una pregunta por participante, ¿vale? Luego si eso daremos otra vez paso, si hay tiempo, daremos paso de nuevo, sin problema. Vale, gracias. Hugo, no te rías. Hola, Óscar, hola Andrés. Hola. Encantado de conocer, bueno, a Óscar ya lo conocía de hace ya bastantes años, en Jaén y en Bruselas, pero sí quiero preguntaros una cosilla. Primero, antes de todo, dar las gracias públicamente a Sefirot y a David, porque creo que hablar del repertorio español y de los compositores actuales, como estas dos figuras son Andrés y Óscar, es una cosa muy importante. No todo tiene que ser instrumentista, y la verdad que esta versatilidad, la verdad que motiva mucho más a gente como yo y seguir investigando sobre la música española. Y ahora, todo esto viene, la pregunta que quería haceros es sobre, a la hora de cuando habéis escrito para trompa, aunque Óscar ha dicho, por ejemplo, que lo que le hizo el escribir para trompa fue el concierto de John Williams, me gustaría preguntaros si os basasteis también en otras piezas de trompa de otros españoles. Por ejemplo, Ferran, como sabemos que fue maestro de Óscar, tiene Jalafón, que es otra pieza también para trompa solista, por si tuvisteis la inspiración también o dijisteis, vamos a investigar un poco sobre el mundo de trompa y demás. Porque además no sabía de Andrés, no sabía que había escrito también para guitarra. Porque casualmente yo toqué hace unos años de Ferdinand Rebay, otro compositor austriaco que tiene para trompa y guitarra. Y fíjate, buscando, si lo llego a saber, toco la tuya. Pero bueno, ya lo sé, ya me la apunto para usar. Muchas gracias y un abrazo. Bueno, yo por mi parte, realmente, con lo que había comentado de Jim Thatcher, no es que fuera gracias a Jim Thatcher a que yo escribí Connection. O sea, hay 12 años de diferencia. Con lo que habla de Jim Thatcher es que fue un momento en el que yo sentí esa atención, esa atracción hacia las posibilidades de la trompa. Lo único que pasaron 12 años hasta que vino este encargo. Yo realmente nunca, vamos, es que no, creo que no lo hago absolutamente nunca, el hecho de escuchar antes de ponerme a escribir un concierto, sea de trompa o sea de clarinete, no me gusta escuchar otras cosas de ese mismo instrumento, por la sencilla razón de que puedo tener influencias, se me pueden quedar ideas en la cabeza, o sea, me da miedo el hecho de escucharme el concierto, como has comentado, de mi maestro Ferrer Ferran o cualquier concierto de trompa y ponerme después yo a componer, ¿sabes? Porque muchas veces la cabeza es muy traicionera. Entonces yo es una cosa que nunca hago. Lo que sí hago, por supuesto, es que si voy a escribir para un instrumento del cual no tengo a lo mejor tanto control como con el mío, porque yo soy clarinetista, y cuando fui a hacer el concierto de trompa, lo que sí hago es investigar.
ver las posibilidades de la trompa, ver las capacidades técnicas que tiene. Por supuesto, estoy en continuo contacto con el solista que va a estrenarlo o con la persona que ha hecho el encargo, ¿sabes? Para hablarle de estos pasajes, de estas posiciones. O sea, estoy en contacto con él para resolver todas esas posibles dudas técnicas, pero no me pongo nunca a escuchar otras obras, ¿no? de trompa, por el hecho ese, ¿no? De que se pueden quedar ahí ideas en el tintero y prefiero directamente ponerme a trabajar sin escuchar nada. Yo en mi caso sí que, a ver, cuando tienes que componer para un instrumento o una formación que no conoces demasiado, sí que me gusta escuchar ejemplos, como documentándome, ¿no? Esa fase de investigación, como dice Óscar, pero aplicada a si es concierto para ese instrumento. ¿Qué ocurre? Que, no sé, un trompeta es como primo vuestro, ¿no? Entonces, desde chavales, es decir, igual que he dicho el concierto de Saint-Claude y todos habéis sabido qué obra era, pues yo desde chaval, los Strauss, los Mozart, el repertorio trompístico no me es ajeno. Entonces, para componer, recuerdo cuando tuve que hacer la primera obra, lo de las Tres Rosas, que sí, preguntar a trompistas y a ver recursos, ¿no? Oye, y entonces puedes tocar una nota y cantas una al mismo tiempo, y entonces si das el frulato, es como con la trompeta, o sea, alguna cosa sí que tuve que investigar y preguntar cómo se hacía, cómo se escribía. Pero en general la personalidad del instrumento como que ya no me era ajena, porque por lo que te digo, pues somos primos los trompetistas de los trompas y nos conocemos las obras de solistas. Hemos tocado el trío Poulenc, lo hemos tocado todo el mundo, el trompa, el trompeta y el trombón todos juntos. Es decir, que al ser una sonoridad que la tienes cuando tocas en orquesta banda la tienes cercana. Entonces, yo si tengo que componer para un instrumento que me es más lejano, entonces sí que trato de investigar más y escuchar más ejemplos y más obras y documentarme un poco más. En el caso de estos instrumentos que son más comunes para uno mismo, no creo que no es necesario. Vale, pues muchísimas gracias. Ya les digo, vuestra labor la verdad que hace que la trompa, el nivel en España se exporte afuera y la gente vea que España tiene un buen catálogo, no solo de músicos, sino de incluso compositores para trompa, que eso por desgracia a día de hoy escasea. Muchas gracias, Alejandro. Doy paso a Violeta, Alonso. A ver, ahora, ¿se me oye? Hola, Violeta, sí, perfecto. Bueno, yo quería aprovechar para saludar a Andrés. A Óscar lo he saludado antes al principio, pero bueno, nada, que muchas gracias, Andrés, por tus palabras. Y coincidiendo con lo que dice Alejandro, yo fue una obra que conocí personalmente en Hannover, en mi año Erasmus, y ya el año que me volví a hacer cuarto ya aquí a España, pues decidí hacer la obra de las Rosas porque me impactó conocer una obra española en Hannover, porque yo no la conocía, y bueno, que el compositor estaba vivo, ¿no? Porque normalmente tocamos obras de compositores con los tradicionales. Entonces me llamó la atención el ser un compositor prácticamente de al lado de casa, que yo soy de un pueblo de aquí de Murcia, y pues nada, la quise centrar en eso, porque era un compositor español y que yo había conocido por fuera. Y nada, mañana, precisamente hace un año de mi recital en Alicante, lo hice el año pasado, acabé el superior, y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de la obra. Fíjate que desde que la interpreté en mayo en Alicante como para el recital, ya la dejé en desuso porque fue un año de investigación, la verdad que muy largo, y precisamente en este confinamiento la retomé a finales de marzo para las pruebas al máster, y pues nada, mandé el vídeo e incluí la obra de nuevo. Entonces, pues nada, tengo muy buenos recuerdos de la obra y de haber contactado con Andrés para seguir investigando y demás. Y nada, pues mandarles muchos saludos. Gracias, Violeta, por tus comentarios. Reitero lo que dije antes, es decir, para cualquier compositor, tener una persona que no solo te ha tocado la obra estupendamente, sino que encima la ha investigado y ha averiguado datos que tú no sabías, es de un lujo increíble. Yo me acuerdo de mis primeras obras, como que tenías el control absoluto, me la ha pedido este amigo, me la ha tocado aquel de otra banda y ahora se la ha fotocopiado para no sé quién. Tus primeras obras, esos primeros pasos de difusión los sabías. Pero con el tiempo, bueno, pues una obra que está publicada en París ya hace años, pues a saber quién la toca y a saber qué tal. Y muchísimas veces los que la tocan no te dicen nada, aunque seas un compositor de pueblo al lado o del continente de al lado. Y hoy en día con un mail cuesta muy poco. Oye, ¿qué tal? Pues
a Óscar le ocurrirá igual, nos tocan obras y no siempre, en todo el mundo, no siempre nos avisan ni nos hacen preguntas, ni nos envían el programa, ni nada, ¿no? Entonces, hay un momento en el que ya pierdes el control de qué pasa con esa obra. Ya es una hija tuya que va por ahí. Y repito, insisto, muchas gracias a ti por tu trabajo. Además de tocar la obra genial, por el trabajo de investigación, gracias al cual me enteré de trompistas que la habían tocado y las entrevistas, las opiniones y todo, que desconocía totalmente. Sí, bueno, si puedo hacer una pequeña aportación es que si alguno lo va a interpretar así para un recital o algo importante, que la coja con tiempo, porque yo la verdad es que al principio tengo el recuerdo de que era una obra muy difícil, o sea, que yo no iba a ser capaz, pero me propuse hacerlo, tenía desde octubre hasta mayo y dije, venga, la voy a montar. Y me acuerdo que las primeras interpretaciones, porque viajé a Alemania, ya que la conocí allí, a Granada y diferentes ciudades, me acuerdo que al principio, pues las primeras eran como con miedo de que estaba muy reciente, pero luego incluso la llegué a tocar de memoria y vamos. Así que se coja con tiempo, se investigue la trayectoria, porque la verdad es que es súper interesante y nada, pues animo a todos a interpretarla. Pues mira, yo tengo que decir, Violeta, que, bueno, ahora se han cancelado, pero este año había cátedras de nuevo en Andalucía y yo es una de las obras que llevaba a cátedra, Andrés. O sea que... No por... De verdad es curioso, ¿eh? Pero es dentro de las 8 obras que nos exigían en las cátedras, una de ellas era la de Andrés. O sea que... Gracias. Buen trabajo, Violeta, sí señor. Ahora que has hablado, Violeta, un momentito solo, ahora que has hablado, es que has dicho la palabra que me ha saltado el chip, y es que la has tocado de memoria. Ahora que están los profes de trompa aquí, yo animo, igual los alumnos me vais a odiar, pero es que para mí es tan importante y animo tanto a los profesores a que obliguen, ya casi cogiendo del cuello, a interpretar de memoria, porque es algo, para mí es alucinante. O sea, hay tanta diferencia escuchar para mí, escuchar a un solista que está tocando de memoria, me da igual un recital, que un concierto con la banda, que un concierto con la orquesta. Para mí hay tanta diferencia entre un solista que toca de memoria y uno que toca con las partituras, que yo creo que es ya algo personal, pero me ha pasado muchas veces, ¿no? Ver a dos personas que tocan súper bien, pero una con el atril y los papeles aquí, que recibo la sensación de que está interpretando la obra, pero está pendiente de leer la partitura y que salga todo bien, o ver a otra persona, a otro intérprete completamente diferente, en una situación diferente, sin las partituras. Para mí crea una conexión con el público tan diferente, y repito, los dos a un nivel muy bueno, muy alto, pero eso de tener la partitura y el atril delante me crea esa barrera que yo me pongo en el pellejo vuestro de trompistas, que obviamente tocarlo de memoria tiene su riesgo, ¿sabes? Porque tienes que tocar un concierto y son 20 minutos, pero bueno, es que al final del todo, por mi lado y por el lado del público, creo que disfrutamos tanto de ver al artista con esa conexión directa que estás interpretando y casi que lo puedes mirar a los ojos, que yo por mi parte es algo que casi lo pondría de obligatorio, ¿no? Obviamente después, en el futuro ya cada uno que decida, pero creo que dar una vuelta de tuerca a ese apartado es súper importante. Me pasó con el concierto mío de oboe, con Legacy, cuando lo hice con Ramón Ortega en el estreno. Él hizo la primera interpretación en el estreno de la obra sin la partitura. Eso fue mágico. Eso fue mágico ver cómo, aparte de interpretar la música, es como si te la estuviera contando, ¿no? Es como tener una persona enfrente que te está diciendo algo y te está mirando a los ojos, o tener una persona enfrente que te está diciendo algo muy interesante, pero tiene la mirada en otro lado. No sé si captáis un poco la idea. Esto es solamente un comentario, ya digo, una cosa mía personal. Y Óscar, no te puedes imaginar lo que te agradezco que hayas hecho este comentario. Porque, bueno, me gustaría que hablaran un poco los alumnos algún alumno de Jaén se anima a hablar de lo que acaba de comentar Óscar, de la memoria. Es que precisamente mañana tenemos audición. Y bueno, estáis todos invitados, la hacemos en directo también a través de nuestro canal. Hugo, ¿quieres comentar algo al respecto? No, ¿verdad? Es que tienen que tocar de memoria. O sea, que es un mínimo exigible dentro de la programación de trompa, exigimos que tocar de memoria es imprescindible. O sea, ya te digo que nosotros lo tenemos muy en cuenta, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Óscar, en esto que mencionas, y me alegra mucho escuchar esto, de verdad.
Además, yo creo que si se hiciera desde muy jovencitos, cuando llegara el momento de estar en un nivel superior, yo creo que ya sería algo tan rutinario y tan normal que no le tendríamos miedo. Lo que pasa es que a lo mejor se suele hacer muchas veces más hincapié cuando estamos ya en ciertos niveles y ahora toca de memoria y es como que nos echamos las manos a la cabeza. A lo mejor es una práctica que habría que pensar en meter poco a poco desde que somos muy jovencitos, el hecho de interiorizar la música o buscar la técnica, la forma de que se pueda tocar de memoria. Pero bueno, me alegra un montón que lo hagáis así, por lo menos para incentivar, ¿no?, a los músicos, y ya después el día de mañana cada uno con su seguridad que decida si se siente seguro sin la partitura o no. Es simplemente un comentario. Pero, Hugo, ¿quieres decir algo? Sí, a ver, sí, tenéis toda la razón del mundo con el tema de la memoria y lo que te dice también Huete, ¿no? Que se disfruta mucho más. Pero también hay que ser consciente de que se ha de memorizar bien y saber cómo se tiene que memorizar. A mí muchas veces me da miedo memorizar porque no eres tan consciente de cómo lo estás haciendo, si va a salir bien, si los nervios te van a fallar. Entonces, antes de aventurarse a memorizar, yo lo que siempre intento es averiguar cómo es la mejor manera de memorizar, qué método de memorizar hay, y luego, claro, exponerse, me imagino. O sea, es una de las cosas primordiales para poder afianzar la memoria, exponerse muchas veces a la obra y no directamente en el día de la audición, ¿no? Claro, yo creo que es un paso después, lo de memorizar es un paso después de cuando técnicamente tú la obra ya la has tocado 50 veces. O sea, cuando la tienes delante de la partitura y ya la tienes interiorizada, creo que es el siguiente paso. Obviamente, creo que sería un error intentar hacerla de memoria viciando cosas que no están en la partitura o que, ¿sabes?, que te puedan surgir ideas que no están. Yo hablo siempre de cuando ya la partitura la tienes clara, ¿sabes?, y dar un paso más allá, ¿no? Y sobre todo, si nuestra meta pues, es ser concertista o ser solista, ¿sabes? Creo que eso crea una conexión especial con el público, que sé que es difícil, pero no imposible. O sea, hay cientos de solistas que tocan sin partitura y otros cientos que tocan con partitura. Pero bueno, yo era un comentario personal que me gusta esa conexión que se crea cuando no está el papel delante, que es cuando el solista está realmente en contacto con el auditorio, ¿no? Muchas gracias, Óscar. Y nada, le doy paso también a José Luis Morató, que tenía la mano levantada desde hace ya un ratito. José Luis, cuando quieras. Uy, es que no sé si se ha ido. Luis Ahora. Morató sí que está. No, José Luis, su hijo. Ah, vale. Estaba aquí, pero igual es que se ha ido. No, pues se ve que se ha tenido que ir. Pues bueno, pues hasta aquí no hay más preguntas. No sé si alguien quiere comentar alguna cosita más. Llevamos ya casi 2 horas de conferencia. Wow, nos hemos ido ya a las 2 horas. Casi. Se ha pasado volando, se ha pasado volando. Me alegro. Eso es porque os habéis sentido a gusto, ¿no? Supongo. ¿No? Pues nadie se anima. Bueno, pues nada, bueno, pues una vez más, de verdad que muchísimas gracias a Andrés y a Óscar por estar con nosotros aquí y bueno, la verdad es que me tiraría horas y horas y horas manteniendo una conversación con vosotros por todo lo que nos estáis aportando, ¿no? Entonces, bueno, ay, mira, sí que hay una persona que ha levantado la mano y ya, mira, con Nicolás, que es el último, ya finalizamos la reunión. Disculpa, que no veía el cacharro de la mano. No te preocupes. Bueno, gracias a todos por ofrecer la conferencia. Mi pregunta es un poco amplia, no sé si vosotros como compositores, bueno, vemos que a lo mejor no, para la música clásica no muchos conciertos, por lo menos aquí en la ciudad estatal y eso están prácticamente a veces vacíos y la música culta o clásica a veces es para los músicos que la hacen y, bueno, sí, la hacemos nosotros y no la comemos nosotros, por así decirlo. Si creéis que es una crisis mala y una etapa mala o si simplemente, no sé, si se tiene que regenerar de alguna forma o... ¿Hablas tú, Andrés? ¿O voy yo? No sé muy bien la pregunta.
no sé muy bien qué responder, porque no la he entendido mucho. Si crees que, o sea, has puesto el ejemplo de los músicos que tocan y no les escuchan, o... Discúlpame. Sí, bueno, pero si la he formulado un poco mal, perdón. Sí, bueno, que al fin y al cabo, sí, que si creéis que es una mala etapa, no hay una crisis, o si se tiene que regenerar de alguna manera Es decir, el ejemplo es que muchas veces a los conciertos que no se llenan y simplemente lo que van son músicos o semiprofesionales o amateurs, por así decirlo. O los familiares. Sí, exacto. No, yo creo que vamos a ver, ¿cuál es la edad más bonita? La que uno tiene, sean los 70 o sean los 7. Y en ese sentido, ¿por qué te digo esto? Porque yo he escuchado, desde que tenía 7, he escuchado hablar de que el público se iba a acabar y que solo iba gente mayor y que hay una serie de argumentos que siguen ahí perennes toda la vida y parece que hay cosas que siempre están en crisis. Entonces, no, pienso que la edad es la edad que tenemos en el momento en el que estamos es el que hay. Siempre hay cosas mejorables, siempre hay cosas que se pueden hacer mejor y gestionar mejor, pero con los elementos que tienes son con los que tienes que jugar. Así que a lo mejor para un sociólogo analizar causas de crisis de esto o lo otro es útil, para ti no, así que a estudiar y a tocar y a disfrutar. Yo creo también que si vemos los auditorios, ¿no? A nivel general, siempre vemos la misma media de edad, ¿no? Es como dice Andrés, pasa el tiempo, nos venían diciendo desde hace 30 o 20 años que el público ya, cuando se muera este público ya no va a haber público. Y sí, y hay público. Lo único que sí que se ve es como un rango de edad que siempre está ahí, ¿no? Es como de 50 años para arriba. Y eso siempre es igual. Quizá hay que pararse a pensar también, ¿no? Que a lo mejor hay ciertas edades en las que se conecta más con la música clásica o la música sinfónica y ciertas edades que se conectan menos. Pues a lo mejor la gran mayoría de personas que conectan más con el género sinfónico, con la música clásica, pues a lo mejor son las edades a partir de 50 años. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un tipo de música más, entre comillas, no sabría cómo describirlo, o es un tipo de público que ya tiene, una persona con 50 años o 60, ya tiene los hijos criados, ya tiene, digamos, la vida hecha, tiene su trabajo, su mujer y van a ver un concierto. Ahora, un chaval de 20 años o 25 años, pues ir a ver un concierto cuando tienes ahora un montón de opciones de ir a verte un concierto rock, un festival pop, ¿sabes? Hay tantísimas opciones que yo creo que a lo mejor la edad pues también puede depender de eso. Y luego hay otra cosa importante, creo, es que hay que pararse a analizar si realmente los conciertos que se hacen, ¿no? De música, no me gusta decirle música clásica, porque la música que se toca actualmente es música sinfónica, ¿no? Hay que pararse a pensar si realmente estamos conectados con la sociedad o vivimos en otro momento, ¿no? O sea, realmente, si vemos que está fallando público o que cuesta mucho a la gente ir a los conciertos, hay que pararse a pensar por qué, ¿no? Y ver si queremos estar en contacto con la sociedad y que la música y todo lo que hemos trabajado y estudiado sirva de algo, hay que ver también cuáles son las necesidades o qué es lo que la sociedad está demandando. O sea, no podemos hacer los conciertos igual que se hacía hace 200 años, porque hace 200 años era todo completamente diferente ahora. Y ahora el público, la sociedad, tiene 1 millón de opciones, 1 millón de opciones que hacer que a lo mejor antes no había. Ahora te puedes ir a ver una obra de teatro, te vas a ver un musical, te vas a ver un concierto de pop, te vas a ver un concierto de rock, te vas a una conferencia de un youtuber, te vas a un festival. O sea, hay tantas opciones que hay que pararse a pensar realmente cómo mantener ese contacto con la sociedad y ver realmente qué es lo que no está funcionando para que los auditorios a lo mejor muchas veces estén a la mitad. O por qué solamente va mi padre, mi tío, mi abuelo y 4 amigos a ver al concierto. ¿Qué ocurre con el resto de gente? ¿Por qué no vienen? ¿Porque les parece aburrido? Pues bueno, hay que pensar a ver qué formato o qué vuelta de tuerca hacer con los conciertos para intentar captar y mantener la atención de la gente y tenerlos conectados. No sé, es mi opinión, pero creo que hay que pararse a pensar qué es lo que ocurre y por qué ocurre eso e intentar buscar una solución. Pero bueno, es cierto que, como ya ha dicho Andrés al principio, esto lo venimos escuchando desde hace un montón de años
y realmente no ha llegado el momento en que un auditorio esté vacío o que hayan 4 personas. Siempre hay un público, lo único que pues, es un público de cierta edad y yo creo que habría que pararse a analizar qué es lo que ocurre para intentar mantener esa llama viva, ¿no? de la música sinfónica. Muchas gracias, Óscar. Espero, Nicolás, y Andrés, espero, Nicolás, que te hayan respondido. ¿Sí? Vale. Pues nada, que como os decía antes de la pregunta de Nicolás, pues eso, un placer teneros aquí. Y nada, bueno, este año no nos podremos ver en el mano a mano, que siempre normalmente coincidíamos. Y en la Bienal, que yo tenía un estreno ahí con las dos bandas. Es verdad, que estaba la Bienal también por medio, en Buñol. Bueno, pues nada, ya tendremos otra ocasión y la celebraremos ahí más a lo grande. Vamos acumulando, ¿no? Celebraciones. Pues nada, eso. Nada, también muchas gracias a todos vosotros que habéis estado esta tarde aquí con nosotros. Y nada, nos vemos el viernes, continuamos con nuestras... Oye, yo quería despedirme. Sí, claro, Luis. Luis, ahora. Sí, es que os estoy escuchando últimamente mal y se me va la conexión. Nada, que quería despedirme, darle las gracias a estos dos magníficos compositores y que no decaigan, que escriban mucho para la trompa porque hay muy buena gente tocando españoles, tocando la trompa. Así es que les animo a que escriban lo más que puedan. Gracias, Luis. Gracias. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros una tarde más. Se ha colgado. Pues nada, eso, ya no sé lo que es. Estamos hablando de lo de la Bienal y eso, bueno, pues ya tendremos momentos para celebrarlo. Ah, sí, ya sé lo que estaba diciendo. Que el viernes seguimos con la última conferencia de mayo, que tendremos con nosotros al catedrático de trompa del Conservatorio Superior de Sevilla, Miguel Ángel Quirós. Y con esto, bueno, la verdad es que ahora a partir de junio hemos decidido, mi compañero y yo, David, en pasar a hacer una sesión por semana, una reunión por semana, y lo que no sabemos aún, estamos ahí debatiendo a ver cuándo la pondremos, o sea que bueno, ya os iremos informando y nada, eso, pero bueno, os esperamos el viernes a las 11, perdón, el viernes por la mañana a las 11. Y mañana, como decía antes, también tenemos el aula de trompa, tenemos una audición de nuestros alumnos, que como comentaba será a través del canal de YouTube en directo, y bueno, que estáis todos invitados. Y nada, David, si quieres comentar algo más. Nada, lo que comentaba antes, que agradecer a Andrés y a Óscar por estar con nosotros hoy y a todos por participar un día más. Y también pues a nuestro participante de excepción, que es don Luis Morató. Gracias por estar un día más, Luis. Y nada, que nos vemos mañana y pasado y nada, seguimos en contacto y nada, que muchos abrazos a todos y especialmente a Óscar y a Andrés. Gracias mucho. Muchísimas gracias, Erezade, David y a los que todavía quedáis por aquí por esta oportunidad, ¿no?, de charlar un buen rato aquí, las 2 horas que se nos ha ido, que ya digo, a mí se me ha pasado volando. Enhorabuena por la iniciativa.